Ok, chicos, ahora vamos a solucionar lo que es la siguiente columna, que es de sueldo. Esto lo vamos a hacer por medio de funciones condicionantes. La función condicionante sí, y vamos a tener aquí funciones anidadas, es decir, vamos a volver a ver un tema que ya habíamos visto. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros tenemos que evaluar o tenemos que pagarle al profesor que trabaja para nosotros por las horas que trabaja, independientemente si es la misma materia, si está en una diferente escuela, lo que sea. Nos está diciendo que vamos a tener que verificar si el profesor cobra en efectivo, la hora la vamos a pagar a 245. Si el profesor es de tipo interino, la hora la vamos a pagar en 230. Y si el profesor es suplente, la hora la vamos a pagar en 215. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar todos estos datos para hacer este cálculo? Pues nos dice que tenemos que utilizar las horas que está en la columna G y tenemos que hacer una verificación de eh, qué tipo de pago va a recibir, efectivo, interino, suplente, ¿no? Que esa la tenemos en la columna E. Entonces, son tres formas en las que vamos a poder hacer el pago: si pago en efectivo, si pago interino o si pago suplente. Esto es muy fácil. Vamos a utilizar una primera condicional, que sí, vamos a condicionar. ¿Qué vamos a condicionar con esta? Sí, vamos a verificar si el profesor cobra en efectivo. Si cobra en efectivo, vamos a pagarle 245 por hora, ¿ok? Entonces, sí, ¿dónde tenemos el tipo o el carácter de cómo se le paga al profesor? En la columna E, ¿no? Sí, E2 en este caso es igual a, al carácter. ¿A qué carácter? El primero que estamos evaluando. ¿Dónde es más fácil encontrarlo? En M, efectivo, M2, ¿ok? Nada más que aquí recuerden algo muy importante. Este es un valor absoluto. Va a evaluarlo siempre y la primera condición la va a preguntar siempre. ¿El profesor tiene un tipo de pago o un carácter de pago en efectivo? Entonces, si es verdadera, hago una cosa, y si es falsa, hago otra. En este caso, antes de continuar con todo, voy a hacer que este M2 pase a ser un valor absoluto. ¿Cómo hacemos que pase a ser un valor absoluto? Anteponemos el signo de pesos tanto a la columna como a la fila, porque estoy fijando una celda en específico. ¿Ok? Entonces, primera, la prueba lógica. El profesor cobra de manera efectiva. Si es así, como el cobro es por horas, pues entonces voy a multiplicar las horas que tiene por 245. 245 también lo tengo que volver un valor absoluto. ¿Por qué? Porque siempre va a ser 245 si el tipo de pago o el carácter de pago es efectivo. ¿Ok? Entonces aquí N2 también pasa a ser un valor absoluto. Y vamos a fijar lo que es la columna y lo que es la fila. Ok, no, no, no le pagamos al profesor en efectivo. Lo vamos a pagar porque es interino, supongamos, ¿no? Entonces, no es en efectivo, es interino. Ok, entonces, la primera parte que hicimos de la multiplicación es porque sí era, ¿no? Entonces, ahorita hay que evaluar de que no es. Y si no es, pues puede ser interino o suplente. En este caso, vamos a suponer que es interino. Vamos a poner nuevamente la función sí anidada que va a evaluar la segunda condición. Si no cobra en efectivo, pues cobrará de parte interina, ¿no? Ok, sí, entonces sí que E2, ¿no? Que es donde está evaluado el tipo de pago o el carácter de pago. Si E2 es igual ¿a qué? A M3.
¿Por qué? Porque en M3 tenemos o va a evaluar, si no es efectivo, entonces podría ser interino, ¿no? Que está aquí, M2, perdón, M3, ahí está M3. Igual que el anterior, tengo que fijar esta celda porque independientemente de quién sea, tengo que evaluar si es interino. ¿Ok? Lo fijamos, valor absoluto. Y ahora, si esto es cierto, entonces vamos a poner el número de horas, G2, que están en G, la columna G, vamos a tener las horas que trabaja el profesor multiplicadas por lo que se paga si fuera interino, que en este caso es N3. ¿Ok? N3 también es un valor absoluto. ¿Por qué? Porque independientemente de quién sea la persona, si cobra de manera interina o su tipo de pago, su carácter de pago es interino, siempre le voy a pagar 230 por hora, siempre. Entonces tengo que volver un valor absoluto. ¿Ok? Hasta este momento, la evaluación nos va a dar un verdadero a que es efectivo o un verdadero a que es interino. Pero si en el caso en el que fuera suplente, o sea, aquí en esta condicionante, a la segunda ya preguntó, ¿es efectivo? Sí, hizo el cálculo. ¿No es efectivo? Entonces es interino, sí hace el cálculo. No es interino, entonces tiene que ser forzosamente ya suplente, ¿no? Porque ya evaluó, ¿es efectivo? No. ¿Es interino? No. Entonces es suplente. Se acabó. Aquí el falso, entonces me dará si es suplente. Tengo que hacer la misma. Si es suplente, entonces tengo ya que multiplicar directamente lo que yo pago por un suplente por el número de horas. Ya no tengo que evaluar si es suplente, porque al ser las otras dos condiciones falsas, estrictamente será suplente. Entonces, G2 por lo que se paga a un suplente. ¿Ok? Aquí estamos. Igual aquí tenemos que fijar la celda. Cerramos paréntesis de la segunda y cerramos paréntesis de la primera. Había dos paréntesis que estaban abiertos, tanto la primera condición como la segunda. Hay que siempre, 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 siempre cerrarlos. ¿Ok? En automático, vámonos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver aquí en efectivo. Si el maestro fuera de efectivo, le pagaríamos 4.900. Pero vamos a suponer que el maestro es interino. Lo vamos a cambiar. 4.600. ¿Correcto? Porque paga más el efectivo. Si fuera suplente, tiene que ser menos, ¿no? Menos de 4.600. ¿Vale? Muy bien, espero que esta función les sirva. Y recuerden muy bien que cuando hacemos evaluaciones de nuestras funciones y las anidamos, en este caso tenemos que ver que estas no cambian. ¿Qué pasaría? ¿Por qué les digo que les dejamos en absolutas? ¿Qué pasaría si yo no las dejo en absoluta? Ninguna de las tres. Vamos a hacer la prueba. Solamente estoy dejando de hacer valores absolutos a lo que son los pagos, ¿ok? La primera me va a salir 4.300. Y las siguientes ya no salieron. ¿Por qué no salieron? Porque recuerden que cuando nosotros arrastramos una fórmula, va a ir cambiando o va a ir sumándole la celda. Si en esta tenía, por ejemplo, N4, en la siguiente voy a tener N5. Ok, en N5 todavía tengo un valor. No es cierto, no tengo ningún valor. Es cero, pero bueno, es una multiplicación, entonces me va a dar un valor. Pero N6 o este de 10%, pues ya no. Incluso aquí va a salir en N9, va a salir un valor que desconoce y los demás ya no van a tener valores porque va arrastrando, ¿no?
¿Qué tengo en N39? Pues en N39 tengo cero. Cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuándo fijar o cuándo poner un valor absoluto y cuándo no. En este caso sí, porque los valores van a provenir siempre, siempre de una celda. Es decir, siempre si es efectivo, voy a pagar 245. Si es interino, voy a pagar 230. Y si es suplente, voy a pagar 215. Entonces ahí hacemos la evaluación y nos vamos rápidamente hasta, ay, el último registro. Me fui más abajo. ¿Mm? Listo. Y ahí está el cálculo. Por eso es importante poner valores absolutos. Cuando pongo un valor absoluto, eso yo lo evalúo. Si siempre voy a utilizar este valor, lo pongo absoluto. ¿Ok? Maestra, ¿podemos poner que sea por 245? Sí, sí lo pueden hacer, pero si yo esto lo cambio por 300, pongamos que sube el sueldo y entonces ya lo pongo en 300. Si ustedes le ponen en la multiplicación en lugar de la celda que está fijada, le ponen el 245 y después sube y quiero hacer el ajuste y solamente lo quiero hacer ahí, o sea, aquí va a cambiar. O sea, sí cambió, ¿no? Vamos a ver. Son 245 en efectivo. Para que se vean en el primer registro, se lo pongo efectivo. Entonces ahí tengo 4,900 si fuera en efectivo, pero entonces ya no subieron el sueldo, entonces ya son 300 pesos por hora. Ahora cobro 6,000. ¿Qué pasaría si yo aquí, en lugar de ponerle N2 con valor absoluto, le pongo 245, que es el pago? Pues el primer cálculo me lo va a hacer de manera correcta, 4,900. Pero si yo le cambio aquí, tendría que cambiar toda la fórmula, ¿ok? Por eso utilizamos valores absolutos, valores relativos. Podemos hacerlo de la manera más simple. Ah, ya, pues ahí le pongo 245, pero todo tiene una razón de ser, chicos. N, muy bien. Y esto lo vamos a dejar en 245. Bueno, espero que esta explicación les sirva.